Sobrevivió a las guerras carlistas, a la muerte de hijos y a las deudas. El protagonista de hoy no fue un general, ni un político, ni un gran intelectual. Se trataba de un hombre normal y corriente que intentaba sobrevivir y sacar adelante a su familia, como tantos millones de españoles. Por eso sus memorias son tan especiales y vale la pena rescatarlas del olvido. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy exploraremos la historia desde abajo con la biografía de Francisco Foz. Memorias Hispánicas. Francisco Foz nació en 1818 en Fórnoles, un pueblo del Bajo Aragón, provincia de Teruel, con entonces unos 600 habitantes y hoy menos de 100. Murió en Zaragoza en 1897, 4 años después de jubilarse, con 74 años. En esos tiempos no había pensión de jubilación, con lo que se esperaba que los hijos mantuvieran a sus padres, y aprovechó sus últimos años de merecido descanso para redactar sus memorias. El resultado fue un manuscrito de 232 páginas que, aunque estaba redactado para ser publicado, estuvo en posesión de sus descendientes sin que nadie lo leyera durante 100 años. Esto cambió en 2013, cuando 2 bisnietos hicieron el esfuerzo de transcribirlo y el libro fue publicado por la institución Fernando el Católico del CSIC. Se puede comprar en físico y descargar gratuitamente en PDF con el enlace que dejo en la descripción. Yo me centraré en su valor histórico, pero lingüísticamente también es interesante. Se le cuelan aragonesismos y catalanismos, porque Fórnoles está en la zona aragonesa, donde también se hablaba catalán. Y como es un texto del siglo XIX, usa expresiones ya desfasadas, como principiar, para referirse a empezar, raya como frontera, verificar como realizar, o regularmente para querer decir probablemente. Francisco nació en el seno de una familia que muchas veces figuraba entre los que dirigían el gobierno local, pero como hablamos de un pueblo pequeño, eso no es decir mucho, y sería erróneo pensar que formaba parte de la élite, como su vida trabajadora demostró. Quedó huérfano de padre a los 3 años y su madre se casó por segunda vez. Empezó a ir a la escuela a los 6 años, sin destacar en sus estudios, algo que achaca a los malos métodos de enseñanza de la década de 1820. Explica que le hacían aprender cosas de memoria, pero cuando tenían que leer un libro en voz alta, pocos podían hacerlo y les castigaban sin compasión. Cita: dándoles fuertes turras a culo descubierto, montados en las espaldas de otro niño, con unos azotes de muchos y fuertes ramales, que no sé si los que azotaron a Jesucristo serían mucho más fuertes. Así es que algunos niños se iban a casa con el cuerpo ensangrentado y medio arrancadas las orejas a fuerza de tirones que habían recibido en ellas por el maestro. Motivo por el que algunos niños, a causa del terror que les incurría a los castigos de la escuela, procuraban evadirse de ir a ella escondiéndose, y al salir los otros de la escuela se iban a casa diciendo a sus padres con mentira que salían del estudio. Así es que el que en aquel tiempo tenía vocación para ir a la escuela ya podía decirse que era de buena índole y buena disposición. Fin de la cita. A los 10 años, sus padres le sacaron de la escuela para que aprendiese latín con su tío Braulio Foz, catedrático de la Universidad de Zaragoza y autor de la novela picaresca Pedro Saputo. Pero Braulio probablemente no quería hacer este favor y se le terminó rápido la paciencia. Le dijo a Francisco que no servía para estudiar y que sería mejor que fuera pastor. Su padrastro se alegró porque así podía ponerle a trabajar en vez de suponer un gasto para la familia. Y dicho y hecho, de los 10 a los 16 años fue pastor de un pequeño rebaño de ovejas y olvidó casi por completo lo poco que había aprendido en la escuela. Para los que romantizan el oficio, Francisco tuvo estas palabras. Cita: quisiera que fueran pastores ellos, aunque no fuera más que un año, para que disfrutaran de las dulzuras de tan buen oficio. Pero me parece que muy pronto se habrían de cansar de ello, al ver las incomodidades y privaciones que tal oficio reporta. Comiendo la mayor parte del año migas de pan crudo adobadas con sebo, que la mayor parte de las veces está rancio y corrompido. Algunas veces comen carnes mortecinas de enfermedades pútridas y carbuncosas, produciéndoles contagios que algunas veces les causan la muerte. Fin de la cita. Pero lo peor estaba por llegar. En 1833, tras morir el terrible rey Fernando VII, se inició una guerra civil entre los partidarios de su hermano y los liberales que apoyaban a su hija, la reina Isabel II. Como señala Francisco, fue una guerra muy destructiva e incluso medio siglo después todavía había edificios en ruinas como consecuencia de ella. Los mayores focos de carlismo fueron las 3 provincias vascas, Navarra, Cataluña y partes de Aragón. Por su naturaleza montañosa, uno de los bastiones carlistas fue la comarca del Maestrazgo, entre el norte de Castellón y el sureste de Teruel, por lo que el pueblo de Francisco fue uno de los más golpeados por la guerra. Coincidió además que hubo una fiebre tifoidea que mató a muchos en Fórnoles, incluyendo al padrastro del protagonista,
y que a punto estuvo de llevarse a Francisco. Este dejó de ser pastor y tuvo que encargarse de cultivar las tierras que tenían, pero los campos no se podían cuidar bien porque, cita, los paisanos teníamos que estar constantemente prestando servicios a los guerreros, tal que bagajerías, llevar pliegos, hacer centinelas de noche y de día, mantenerlos, especialmente a los carlistas, dándoles camisas, alpargatas y otras cosas. Y si no se les daba, se lo tomaban ellos a la mayor fuerza, habiendo muchos casos que quitaban las mantas de abrigo de encima de los que las llevaban, así como las alpargatas y los zapatos de las mujeres que llevaban puestos en los pies, como a mí me sucedió por 2 veces, hasta que poco a poco pudieron hacerse algo fuertes. Pero si entonces no acudían a los extremos que acabo de manifestar, acudían al remedio de pedir raciones de todas clases de alimentos y trimestres de contribución sin cuento, porque hubo años que pidieron hasta 8 o 9 trimestres, amén a lo que se tenía que pagar al gobierno cuando podían acudir a cobrarlo. Fin de la cita. Además de estas penalidades, los carlistas marcaban las casas de los vinculados a los liberales. Cita, a los que ellos llamaban negros en mi pueblo, que la mayor parte eran de mi familia, les hicieron una gran cruz en la puerta de la calle con un betún negro, para que fueran distinguidos entre todos los demás vecinos de la población. Cruces que aún hoy, después de 60 años, aún se conocen algunos vestigios de ellas, vestigios que no han querido borrar los liberales con objeto de que sirvan de recuerdo de aquellos hechos de fanatismo. Fin de la cita. Por consejo de familiares, al cumplir los 18 años, Francisco se casó para evitar el reclutamiento forzoso de los carlistas, que alistaban a solteros y viudos sin hijos. Su pareja, Francisca, solo tenía 14 años. Tuvo su primer hijo 2 años después, pero se murió al cabo de un mes, y de los 11 hijos que le dio, 4 hijas y 7 hijos, solo 4 todavía vivían cuando escribió sus memorias. Esta era la triste normalidad de los tiempos anteriores a la generalización de las vacunas, la medicina moderna y a una mejor y más abundante alimentación. Según Francisco, los carlistas tenían peor organización y armamento que las fuerzas gubernamentales, y si estuvieron tantas veces en retroceso, pero sin recibir un golpe de gracia, fue porque manteniendo una guerra prolongada y de baja intensidad a veces, los oficiales liberales podían ganar ascensos y otras ventajas. Francisco dedica un capítulo a Ramón Cabrera, tortosino que fue ascendiendo hasta convertirse en uno de los generales carlistas más destacados. En represalia a las fechorías de Cabrera, los liberales de Tortosa apresaron a su anciana madre y la fusilaron cuando el carlista rehusó acogerse al indulto. A su vez, Cabrera multiplicó las ejecuciones de familiares de liberales. Ramón Cabrera también ordenó matar para imponer el terror en los pueblos que dominaba y hacerse obedecer. Un ejemplo es este. Cita, el año 39, si la memoria no me es infiel, comandaba ya algunas fuerzas, de modo que podía ya extenderse hacia tierras de Alcañiz. En los pueblos de Valdealgorfa y de Torrecilla de Alcañiz hizo algunos pedidos de raciones de boca para alimentar a sus tropas. Los alcaldes de dichos pueblos, bien porque les fuese más fácil la conducción del pedido o por alguna otra mira que yo ignoro, le presentaron el pedido en dinero, pero Cabrera, bien porque le pareciese aquello una desobediencia o insulto, lo tomó tan a pecho arriba que mandó fuesen fusilados. La esposa de uno de ellos se trastornó en tales términos que quedó loca. Entretanto, Cabrera regularmente continuaría tan tranquilo. Fin de la cita. Cabrera se enteró que desde Madrid el gobierno envió a 2 hombres para asesinarle, los capturó y ordenó que se les cortase la cabeza con un hacha. Por falta de práctica o por no estar la hoja bien afilada, tuvieron que repetir el golpe varias veces antes de separar la cabeza del tronco. En una de las veces en que el tortosino estuvo en Fórnoles, Cabrera ordenó a Francisco y a otros que hicieran labores de vigilancia por la noche. Los amenazó en catalán con las siguientes palabras, cita: «Mirad, paisanos, que si no cumplís bien lo que os mando, os fusilaré, porque a mí lo mismo me da fusilar a un hombre que a un perro». Fin de la cita. Por cierto, si te está gustando el episodio, hazme un favor y dale a me gusta y suscríbete gratis para escuchar muchas más historias de historia de España. Siguiendo con Cabrera, en la batalla de Maella, en 1838, sus fuerzas salieron victoriosas e hicieron a más de 3.000 presos. Al ser trasladado a otro pueblo, dio la orden de fusilar a los que no pudieran seguir el ritmo por cansancio o por enfermedad. Dejaban los cadáveres por el camino y los vecinos de alrededores tenían que darles sepultura. Los prisioneros se vieron tan privados de alimentos que incluso hubo algún caso de canibalismo, según contó a Francisco un carlista conocido suyo. Cita: «Se cuenta un episodio sucedido entre 2 hermanos que solo el pensarlo estremece el cuerpo. Uno de ellos estaba bastante animoso para andar, pero el otro no se encontraba con bastantes fuerzas para hacerlo. Al observar a su hermano se lo cargó en hombros con objeto de ver si lo podía subir por una pendiente muy empinada que habían de subir.
Lo llevó un buen rato sobre sus espaldas, pero llegó un momento en que ya no pudo más, diciéndole a su hermano: si te llevo más, llegará un momento en que quedaremos rendidos los dos moriremos desastrosamente. Entonces, oyendo los tiros de los que iban fusilando a los que se quedaban rendidos, y al oír el hermano enfermo la relación que su hermano le acababa de hacer, le dijo con ánimo sereno: yo estoy perdido sin remedio, trata de salvarte tú, no sea que por querer salvarme a mí, perezcamos los dos. Con las lágrimas en los ojos y el corazón contrito, lo abandonó, con la idea de que ya no lo iba a ver más, despidiéndose hasta la eternidad. Y así fue, porque al poco rato ya vio el tiro que le habían disparado los que llevaban aquella comisión, privándole de la vida. Fin de la cita. Otra anécdota que cuenta de estos prisioneros tiene final feliz, pues un joven soldado llevó a su espalda a un capitán fatigado hasta la fortaleza de Morella, y al ir hablando descubrieron que eran padre e hijo, el hijo siendo fruto de unas relaciones de juventud. En 1839 se firmó el Convenio de Vergara para concluir la Primera Guerra Carlista, pero Cabrera fue de los que no aceptó la derrota e integración en el ejército isabelino. Espartero se dirigió con un gran ejército contra los dominios de Cabrera, y en la línea carlista quedó Fórnoles, con las grandes molestias y gastos que eso suponía. Cita: cuando Cabrera observó que las fuerzas de Espartero emprendieron el avance en dirección a la línea de los carlistas y a Morella, concibió la idea más bárbara y destructora que pueda caber en la cabeza de persona humana. Dispuso que fueran quemados y destruidos todos los grandes edificios que estuvieran algo inmediatos a la carretera que dirige de Alcañiz a Morella, que era por donde había de conducir Espartero todos los convoyes para el sitio y toma de Morella. Todo con el fin de que no les sirvieran de almacenes, de descanso y albergue de sus tropas. Principiaron, pues, por quemar y destruir la iglesia y torre de Castelseràs, batiendo la torre con barrenos de pólvora. Edificio de mucho valor, el que ha estado muchos años sin poderlo reedificar por falta de recursos en los pueblos. Lo que no se comprende es el motivo de tal determinación, porque nunca Espartero se hubiera servido de tal edificio, por encontrarse a 4 horas de distancia de la mencionada carretera. En Monroyo quemaron todos los principales edificios de la población, tal que la iglesia, el palacio que llaman del Marqués, casa llamada del Administrador y casa de la Villa. Tampoco se comprende el objeto. En Fornoles se alojaron un batallón de tropa, un escuadrón de caballería, 4 piezas de artillería montada, con su correspondiente número de caballerías para conducirlas. Como no había local a propósito para colocar la artillería, tuvieron que habilitar la iglesia para parque. Las mesas de los altares servían para pesebres donde pudieran comer las caballerías, y la sacristía de cárcel para encerrar los delincuentes y de administración militar. Mientras duró la estancia de las tropas, en el pueblo no se celebró misa. Fin de la cita. Tras perder la fortaleza de Morella y hacer algunas ejecuciones ejemplares de desertores, Cabrera atravesó la frontera francesa con miles de soldados y los carlistas refugiados entregaron sus armas. Así terminó la Primera Guerra Carlista y la tranquilidad pudo más o menos volver al pueblo del Aragonés. Digo más o menos porque siguieron actuando algunas partidas de antiguos carlistas de poca importancia, no para la causa del pretendiente, sino para sobrevivir básicamente como salteadores de caminos. Concluida la guerra civil de 7 años, Francisco pudo volver a centrarse en trabajar los campos y su esposa pudo reabrir la tienda de comestibles y quincalla que tenían. Pero también empezaron problemas económicos que le generaron mucha ansiedad y estrés como hombre con una familia que alimentar. Por uno de sus campos se ve que debía pagar un censo de 17 pesetas anuales, pero hacía más de 70 años que no se pagaba y el propietario le reclamó todas las anualidades de golpe. Así quedó endeudado. Los años de posguerra fueron años de pluriactividad para Francisco, pues se vio obligado a probar suerte en múltiples negocios. Francisco fue agricultor, tendero, vendedor ambulante de telas por los pueblos del Bajo Aragón, intermediario de su comunidad de vecinos para hacer gestiones y negocios en Teruel, guardia del monte, tratante de caballos. Con su esposa alquiló una casa medio arruinada, la restauró y transformó en posada. Pero nada daba las ganancias suficientes y su familia seguía creciendo. No paraba de dar vueltas sobre qué más podía hacer, y entonces se le ocurrió una idea que familiares y amigos consideraron una locura: ponerse a estudiar una carrera universitaria. Al meditar la decisión de dar un giro en su vida, el aragonés identificó 3 posibles obstáculos. Primero, su edad, 36 años, y relacionado con esto el hecho de que en su juventud apenas hubiera recibido educación, aunque esto la había subsanado un poco porque había tomado clases particulares de lectura, escritura y matemáticas. Segundo, el dinero, porque no sabía si vendiendo propiedades y con lo que ganase haciendo trabajos, mientras estudiaba durante 3 años, ganaría suficiente como para no terminar en la ruina. Y el tercer obstáculo era la oposición de su esposa Francisca,
Y efectivamente, cuando se lo contó, Francisca y los niños empezaron a llorar, porque ella pensaba que no los quería y estaban siendo abandonados. Pero Francisco ya había tomado la decisión y se fue solo a Zaragoza. Se presentó al despacho de su tío, el catedrático Braulio Foz, el que le había dicho que no servía para estudiar. Cita: viéndome tan decidido, me dijo que cuál era la carrera que quería seguir. Le contesté que no lo sabía. Entonces me dijo que yo no podía estudiar más que una de las carreras de maestro de niños, la de practicante o la de veterinaria. Pero que entre todas le parecía la mejor la de veterinaria, porque era la mejorcita de los tres, la más independiente. Además, yo ya estaba acostumbrado al trato de los animales. Sabía el modo de cuidarlos y aparejarlos, guardarse de las coces y cerrar las llagas producidas por los aparejos. Consejo que me decidí admitir sin ninguna repugnancia, por lo que quedé hecho un alumno de veterinaria, matriculándome inmediatamente. Fin de la cita. Al cabo de un mes, Francisca aceptó irse a vivir a Zaragoza y traer a los niños. Tras vender patrimonio de Fórnoles, pudieron reunir unos ahorros. Ese año, 1854, Zaragoza se vio azotada por un brote de cólera, lo que obligó a cerrar centros de estudios durante un tiempo. Esto perjudicó los estudios, pero permitió que Francisco pudiera meterse en negocios para subsistir. Y es que las memorias del aragonés son todo un manual de supervivencia urbana en la España isabelina. Primero arrendó una tienda de comestibles en la calle Mayor, y luego partieron en dos los beneficios de un estanco, porque el propietario era ya de edad avanzada y necesitaba ayuda para poder gestionarlo. Su esposa Francisca regentó el negocio, pues ya tenía experiencia en la venta de tabaco en el pueblo. Al cabo de poco tiempo falleció el anciano, pero en vez de solicitar al Estado la administración del estanco, hizo caso a su tío, que lo desalentó, diciéndole que sin servicios militares no quería que se lo diesen. Terrible error, pues el nuevo estanquero le dijo que se lo dieron a él porque no hubo ningún otro aspirante. Por eso hay que tener cuidado con hacer caso a los agoreros, y más cuando literalmente no tenían nada que perder por hacer un trámite. Después Francisco se hizo barbero, pero tuvo que traspasar el negocio porque era malísimo cortando pelo, y no paraba de perder clientes. Entonces encontró en las afueras de la ciudad una casa con una posada, cantina, huerto y campo de tiro. Combinar el trabajo que daba la casa y estudiar no era nada sencillo. Cita: por la mañana teníamos que levantarnos antes de ser de día, con objeto de dar pienso a las caballerías, hacer los almuerzos y pasar cuentas. Se conducía la paja y la leña para el consumo de la posada. Tenía que ir muchas veces más arriba del castillo a esperar las cargas o carretadas que venían de los pueblos inmediatos, tal que de Utebo y otros. Allí me llevaba los libros para estudiar mientras esperaba. Entre tanto, se hacía hora de ir a clase, especialmente el tercer año, que la teníamos a las 7:30 de la mañana, causa por la que muchos días me quedaba sin almorzar por falta de tiempo. Porque desde mi casa hasta la escuela, que estaba a la calle de Dormer, había lo menos media hora, teniendo muchas veces que dejar el andar por correr, con objeto de poder llegar a tiempo para pasar lista, por la mucha rigurosidad que entonces había en la cuestión de faltas. Al salir de la escuela, muchos días continuaba la tarea de ir al herrado y forjado, de modo que llegaba a casa muy tarde. En tales términos que muchos días tenía que comer deprisa, porque ya me estaban esperando los tiradores para divertirse en el tiro. Cuando se retiraban los tiradores, tenía que acudir al arreglo de los transeúntes y sus caballerías, que acudían a la posada, porque mi esposa tenía bastante ocupación con el despacho de la cantina, el arreglo de los guisos, la limpieza de la casa, el cuidado del niño Lázaro, etc. Si bien, para ayuda de todo esto, ya le valía a nuestra hija Petra, que ya contaba 13 años de edad. Además de estas ocupaciones, tenía que cultivar y arreglar el huerto, trabajo que yo hacía también porque entendía de agricultura, por haber estado dedicado a ella en mi juventud. Dicho huerto producía abundancia de hortalizas, que abundaban para el gasto de mi casa y el de casa de mi tío, y aún se vendía alguna vez. Fin de la cita. Llegó un momento en que se vio desbordado por el trabajo y la falta de descanso y sueño, así que abandonó el negocio de la posada para alquilar el espacio a un criador de cerdos, y también alquiló habitaciones, incluyendo a prostitutas. No para que hicieran su profesión ahí mismo, sino solo para ir a dormir en vez de dormir en el campo sin techo, como hacían muchas pobres desgraciadas. A todo esto, el protagonista pudo completar sus estudios y sacarse el título tras hacer el examen correspondiente. Si algún día te dicen que no sirves para estudiar, acuérdate de Francisco. Después empezó su vida de veterinario rural, aunque esta es la parte menos interesante de su biografía. No era una vida sencilla, porque la comunidad de vecinos de un pueblo decidía en asamblea contratar a un veterinario a cambio de pagos en especie acordados en caíces de trigo o pagos en metálico anuales o bianuales, a lo que se le podían sumar regalos de otros productos del campo.
Su carrera como veterinario lo llevó a vivir en Obón, Montalbán y Plou, todos municipios de Teruel. Y finalmente donde permaneció más tiempo fue en Belchite, el pueblo zaragozano tristemente famoso por quedar destrozado durante la Guerra Civil Española. Una memoria que escribió sobre las enfermedades más comunes en animales de la provincia de Teruel le valió un premio nacional de la Academia Central de Veterinaria y llegó a publicar libros y artículos en revistas especializadas. Cuando escribió sus memorias a mediados de la década de 1890, se vivían tiempos muy convulsos en España social y políticamente. Por eso no es de extrañar que hiciera comentarios que reflejan su pensamiento político, que voy a analizar porque representan unas posiciones bastante comunes en la época. Está claro que no era carlista y es muy crítico con los actos criminales y abusos que cometieron y que él mismo pudo presenciar. Aunque eso no evita que fuera capaz de elogiar la tenacidad en defender su causa y que no cambiasen fácilmente de opinión. Sobre los partidos del poder y la guerra de Cuba, dice, cita, en el partido republicano sucede lo que en el monárquico, viéndose entre ellos la tendencia de querer mandar y ser jefes, con el objeto de chupar del presupuesto de la nación. Entre los monárquicos también ha habido siempre dos bandos, y algunas veces tres, apodados fusionista y moderado, o conservador, y en otro tiempo otro llamado unionista, bajo las jefaturas de Cánovas y Sagasta. Pero que sin embargo siempre hay aspirantes a ser jefes, por lo que se ve que los liberales monárquicos están divididos en diferentes facciones, debido todo a la ambición de mando y de riquezas, pero con disfraz de patriotismo. Respecto a los señores Cánovas y Sagasta, parece que exista un convenio del que se permitan bajar el uno para subir el otro, para que de este modo los que suben puedan redondearse de la escualidez que han sufrido cuando han estado abajo y sin fuerza. Estos dos señores parece que a lo mejor se regañan, pero nunca se muerden. Los levantamientos de la isla de Cuba en sentido separatista son debidos a la mucha opresión y falta de libertad en lo que los españoles los han gobernado, así como a la ambición de dinero para hacerse ricos de los que van a Cuba, aunque sea por medios inmorales y a costa de los cubanos. Y además por la protección que les prestan los Estados Unidos de América. Fin de la cita. Mientras que se muestra comprensivo hacia los levantamientos cubanos y filipinos, no sucede lo mismo con los rifeños, a los que llama bárbaros tras la guerra de Melilla de 1893. Cita: los moros continuarán haciendo siempre salvajadas contra los españoles y otras naciones, efecto de la falta de civilización en que se encuentra aquel imperio, demostrándolo las continuas guerras salvajes que tienen entre los mismos, por lo que son merecedores de que se unieran algunas potencias europeas, tal que España, Francia, Inglaterra y algunas otras, lanzándose a la conquista de Marruecos para imponerles la civilización moderna europea. De esta manera se remediarían muchos de los males que hoy sufrimos los europeos de las hordas incivilizadas de los marroquíes. Fin de la cita. Por otro lado, es crítico con el gran gasto estatal en el ejército y el clero. Y no puedo abstenerme de citar lo que dice sobre el anarquismo, que estaba cobrando fuerza en España. Cita: otra de las grandes cuestiones por que atraviesa no solamente España, si es que la mayor parte de Europa, es la cuestión del anarquismo, cuestión que ha causado ya muchas víctimas y desgracias, y que no sé yo cuándo podrá remediarse. Los anarquistas quieren la mancomunidad de intereses y que nadie coma sin trabajar, anatematizando la holganza y el despilfarro. Así parece debió ser al principio de la vida de los hombres. Pero hoy ha llegado a la sociedad a un terreno que creo será muy difícil el conseguir el ideal del anarquismo. Efectivamente, se ven diferencias muy enormes de fortuna y bienestar entre los hombres, unos con inmensas riquezas que les proporcionan una vida descansada y placentera, derrochando sus intereses en vinos y placeres, riquezas que a muchos de ellos no les costarán más que servicios prestados a su señor, mientras que otros son tan desgraciados que en medio de los trabajos corporales que desempeñan, tan apenas pueden llevarse tanto ellos como su familia un pedazo de pan a la boca. Y la verdad es que esto no es nada justo ni equitativo, porque todos somos hermanos por ser hijos de Dios. Traten los poderosos y bien acomodados de proporcionar pan a los obreros por medio de su trabajo, porque pueden llegar momentos tristes que si no lo hacen por voluntad, lo tengan que hacer por necesidad. No soy partidario del extremo del terror y la destrucción que usan los anarquistas, porque hay otro medio más suave y tal vez de mejores resultados, tal que las huelgas. Este es el medio por el que los obreros pueden conseguir los medios de vida, no como quiere el anarquismo, porque eso por hoy es imposible. Pero sí poder conseguir la armonía del capital con el trabajo. Fin de la cita. Aquí es importante contextualizar. Cuando escribía esto era un momento en el que los movimientos anarquistas estaban siendo duramente reprimidos en Europa y otras partes,
Y como los estados ilegalizaban sus actividades, hubo detenciones masivas, torturas, juicios sin garantías, desarticulaciones de organizaciones, etc. En respuesta a esa represión se produjeron atentados por iniciativas individuales, que podían ir desde magnicidios hasta atentados con bombas de forma indiscriminada. Esos atentados tuvieron mucha más repercusión política y mediática que actividades sindicales clandestinas y huelgas, y de ahí que especialmente a finales del siglo XIX el anarquismo ganase mala fama. A Francisco Foz la introducción del anarquismo en España le pilló demasiado mayor como para ser receptivo a tales ideas. Su propia trayectoria vital había sido la de un profesional autónomo que, aunque derivaba la mayor parte de sus ingresos de su propio trabajo, también tuvo momentos en que fue un rentista y un pequeño propietario con un trabajador asalariado. De ahí esa mentalidad de reformista de orden que le hizo elogiar a un republicano moderado y unitario como Emilio Castelar. En un momento dado, Francisco incluso suelta la típica frase centrista de que todos los extremos son malos. En definitiva, Francisco Foz fue un católico de tendencia liberal centralista, sin un nacionalismo español exaltado, pero con la mentalidad colonialista y especialmente odiadora de los moros predominante en aquella época. Un español muy decimonónico. Francisco Foz no cambió la historia, pero representa a millones que la vivieron. Y gracias a sus memorias podemos entender cómo era sobrevivir en la España del siglo XIX. Dale a me gusta y dime qué te sorprendió más de su biografía en los comentarios. Y acuérdate de estar suscrito y pasarte por la página de Patreon para ver todos los beneficios que puedes obtener si me apoyas. Gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto.